A ver, entonces... todavía no se ha habilitado la opción, sin embargo, pues las clases que son o bueno, la anterior clase no la subí, porque pues era digamos que algo muy compartido y demás entre nosotros, o sea, no era como un tema como tal, por eso no la subí, ¿no? Era más exposición de ustedes, digamos que hicimos más como ese tipo de cosas. Si quiere, pues la subo también. Si la tengo porque nos está haciendo el favor, Juan Alonso nos está haciendo el favor de grabarlas y yo la subo. Eh, Eventualmente ya tendré yo la opción, creo yo, en algún momento de grabar las clases y pues supongo que mejorará un poco. No creo que cambie mucho la calidad, de hecho, pero pues por lo menos la facilidad de subirlo y eso, pues sí estaría un poco más. La primera clase sí estaba subida ya, si ustedes pues revisaban allá en el aula virtual, ahí está la clase, ¿listo? Entonces, digamos que esa es de pronto lo que tendría ahí que comentar, ¿listo? Entonces, bueno, listo. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, creo que le cambié la calidad a la imagen porque me comentaban que de pronto se veía muy pixelado a veces. Creo que ahí se debe ver un poco mejor. Entonces, listo. Entonces, bueno, permítanme, yo hago acá una anotación. Desde el grupo del jueves tendremos a Juan Alonso. Una pregunta que se me olvidó hacerles a Juan Alonso y a Carlos. En el caso de ustedes, ¿hacia dónde tendríamos que enviar los equipos para ir haciendo como las cotizaciones de los envíos y demás? Perfecto. ¿Y Juan Alonso? Profe, yo vivo cerca a Bosa, profe, a Bosa Ah, ok, Carbonil. ok, qué pena, me confundí, pensé que el que hablaba era... Y el otro sería en Bosa, ¿sí? Sí, señor. Listo. Y Cristian me dice que en Madrid, ¿no? Listo. Bueno, ya dejé acá anotado porque también es necesario, ¿cómo se llama? Hacer estas anotaciones porque tenemos que cotizar los envíos también para añadirlos allí. Listo. Bueno, entonces volviendo al tema que nos compete, que es el de, en este caso, diseño de fuentes de corriente. Entonces, pues lo que pasa aquí o lo que tenemos en pantalla sería, digamos, el circuito característico de una fuente espejo de corriente NMOS, ¿cierto? Tendríamos dos fuentes, una positiva de 2.5, una negativa de 2.5. Tendríamos que está alimentando el circuito como tal, tendríamos dos transistores. En este caso, pues quiero hacer como la observación de que pues tenemos dos transistores diferentes. ¿Sí? Aquí tenemos un transistor, por ejemplo, ALD11061, que sería el que está a la salida, y que tiene, por ejemplo, un valor de BT0 de 0.44, ¿sí? Y un valor de KP de 106 micros. ¿Sí? Y por el otro lado, pues tendríamos un transistor ALD11062, que también pues tiene las mismas características en cuanto a sus capacitancias, en cuanto a las cuestiones como tal del proceso, del proceso de semiconductor, que sería, por ejemplo, gamma, lambda, phi y demás. Pero si tiene BT0, voltaje encendido ligeramente diferente, de 0.46,
y de KP también tenemos una característica un poquito diferente de 120 micros. ¿Sí? Esos serían los valores que extrajimos, que hicimos como estimados de la caracterización de cada uno de los transistores. ¿Listo? En el caso de ustedes en la primera práctica, pues obtuvieron esos dos valores, ¿no? Obtuvieron BT0 y KP. ¿Cómo podríamos entonces, por ejemplo, pues encontrar este tipo de diferencias? Pues resulta que como las pastillas tienen unas tolerancias en su fabricación o los transistores tienen tolerancias en su fabricación y que pueden ser, por ejemplo, del 30%, del 15%, del 5% o del 1%, pues entonces tendríamos características diferentes en cada uno de los transistores a pesar de que estén hechos sobre la misma pastilla, ¿no? Y eso son pues las cuestiones de las tolerancias en la fabricación, ¿no? Cuando nosotros tengamos entonces nuestras pastillas en físico, pues lo que tendríamos que hacer sí o sí sería eso, caracterizar cada una en términos de BT y de KP para tener bien, digamos, bien claras cuáles son esas características y poder hacer diseños un poco más, digamos que aproximados realmente a lo que, diseños más aproximados en los cálculos, ¿no? Que siempre un poco la queja que tenemos en análogas es que, pues no, que nunca me coincide lo que hay pues en la práctica con lo que simulo y con lo que luego implemento. Pues la idea es que aquí pues nosotros tenemos que refinar tanto nuestras simulaciones como nuestros modelos para lograr que por lo menos, por ejemplo, desde el cálculo en papel hasta la simulación, pues los resultados sean idénticos. ¿Listo? ¿Y por qué lo podemos lograr en este caso? Porque estamos utilizando un transistor que es de nivel 1. ¿Sí? Recuerden que este transistor tiene un parámetro, un número que se llama el nivel, y ese nivel pues es el que nos da cuenta precisamente de qué tipo de simulación se hace. En este caso pues es una simulación 100% eh, teórica, eso quiere decir que utiliza las ecuaciones del transistor MOSFET y de esa manera calcula absolutamente todas las ilusiones del circuito. ¿Listo? Entonces, eso es importante allí porque pues normalmente a veces pasan por encima un poco las diferencias que hay en simulación y pues si tenemos una diferencia en la simulación muy evidente, pues básicamente es por ese efecto, por el efecto de que no estamos teniendo presente alguno de los efectos que tiene el transistor, por ejemplo, como puede ser el efecto cuerpo, como puede ser, digamos que cualquier otra, digamos, cosa importante allí del transistor, ¿listo? Cuando vamos a diseñar entonces una fuente de corriente, pues nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que, en principio, cuando vemos en la teoría cómo se hacen los diseños, pues uno asume que el BT, ¿cierto? Y el KP son iguales, entonces que solamente se fijaría uno en las relaciones del W sobre L. Por ejemplo, que si estos son idénticos, entonces la corriente que hay acá sería la copia acá. Y entonces podríamos hacer un primer diseño aproximado y decir, listo, si yo pongo a circular aquí una corriente, supongamos, de 40 microamperios, entonces aquí voy a tener siempre una corriente también de 40 microamperios, ¿cierto? Lo que encontramos es que pues eso no es tan cierto porque eso depende de la carga, ¿no? ¿Por qué depende de la carga? Pues digamos que el primer factor ahí importante que uno ve es que si va cambiando el valor que tiene en BDS por la ecuación característica que tenemos del transistor que dice que la corriente de drain, así está en saturación, ¿no? Corriente de drain es igual a un medio de Kn', W sobre L, BGS menos BT, y todo está multiplicado por 1 más lambda BDS, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a variar esa resistencia, pues lo que voy a obtener es que como tengo diferentes valores de BDS, pues básicamente la corriente va a cambiar también. Conforme yo cambie la tensión que cae aquí en voltaje de drain menos voltaje source, voy a tener diferentes corrientes también asociadas. ¿Sí? Y entonces ahí es donde vemos que eso pues se presenta, digo, ahí es donde encontramos pues ese parámetro lambda, ¿no? Entonces pues si recordamos un poco la teoría, pues podríamos dibujar cómo se ve esa relación, ¿no? Entonces pues decíamos que vamos a estar dibujando, por ejemplo, permítame acá, la corriente del drain en este eje y en este otro eje podríamos tener lo que sería
el voltaje de drain source, ¿no? Entonces hacemos aquí nuestros ejes. Voy a dibujarlo pues con una pendiente bastante pronunciada como para facilitar allí la visualización. Bueno. Entonces, si recordamos cómo se veía esa función de transferencia, entonces voy a dibujar acá BDS. A este eje le ponemos ID. ID drain medido en amperios, por ejemplo. Y aquí tendríamos el voltaje drain source medido en voltios. Listo. Entonces, bien, si yo lo que quiero hacer es ver cómo se comportaría eso, pues entonces es claro que, por ejemplo, cuando yo comience a variar la resistencia de allá del circuito, si ustedes recuerdan acá tenemos una resistencia, perdón, conforme yo empiece a variar este valor de resistencia, voy a estar variando el voltaje BDS, ¿cierto? Y si varío el voltaje BS, entonces cambia la corriente ID. Entonces lo que voy a obtener en esa gráfica allí, pues sería esa familia de curvas que nosotros conocemos, ¿no? De BDS contra ID, ¿no? Ahí está la primera, por ejemplo, voy a dibujar por acá abajo otra segunda, ¿sí? Es la familia de curvas entonces de BDS contra ID. Cada una corresponde a un valor de BGS, ¿no? Entonces este BGS llamémoslo BGS1 en verde y el BGS2 llamémoslo el rojo. BGS2. Listo. Eso lo logramos entonces en nuestro circuito variando el valor de resistencia, ¿cierto? ¿En qué valores es más alto el BDS? ¿Para valores de resistencia grandes o valores de resistencia pequeños? ¿El BDS aumenta para qué casos? Resistencias pequeñas, ¿no? Exactamente, si yo tengo una resistencia muy pequeña, entonces yo voy a tener acá que el producto I por R pues va a ser muy pequeño y por lo tanto la corriente que hay acá, la tensión que caería en BDS sería más grande. Cuando yo comienzo a aumentar el valor de RL, entonces empiezo a decrecer en valor de BDS, ¿cierto? Entonces, pues en la gráfica que estábamos construyendo acá, pues lo que yo podría decir es listo. En términos de la resistencia, yo la construyo al revés, ¿no? Entonces voy bajando hacia allá en el términos de resistencia. Con la resistencia, aquí diría mayor, perdón, aquí diría menor resistencia y aquí mayor resistencia. De menos a más, ¿no? Listo. Yo podría entonces hacer una versión discreta obteniendo, por ejemplo, distintos puntos aquí en la gráfica, ¿no? Entonces yo podría obtener distintos puntos acá en cada una de las resistencias. Yo mediría BDS contra ID, ¿sí? Podemos medir los dos valores y construiríamos entonces una gráfica pues de este tipo, ¿no? Llegaría un momento en el cual aumenté tanto la resistencia que ya la carga no la puede llevar, entonces empezaría yo a ver que se sale de la región de saturación, ¿cierto? Y es ahí entonces donde surge esa parábola, digamos, típica que vemos acá, que nos dice que si BDS es mayor a BGS menos BT, ¿cierto? Entonces, eso está en saturación, ¿cierto? Entonces aquí en este caso solo está en saturación para la sección que estoy aquí subrayando de amarillo. Solamente estaríamos en saturación allí, ¿cierto? Y si nosotros recordamos la pendiente de esta recta, ¿qué información nos daba? Voltaje Early. Esa, pues sí, la pendiente, digamos, está directamente relacionada con el voltaje de Early, porque si nosotros hacíamos una prolongación de esta recta que yo podría construir acá, ¿cierto? Entonces, pues voy a hacer como una línea de tendencia, voy a ponerla en negro.
Si yo sacara una línea de tendencia de esa serie de datos, entonces encontraría que su corte con el eje, perdón, si yo hiciera una línea de tendencia y encontrara su corte aquí con el eje, entonces lo que vería, perdón, bueno, ahí no alcanza a verse. A ver, acá. Yo saco una línea de tendencia, ¿cierto? Saco una línea de tendencia. Dibujo esa línea de tendencia y encuentro su corte con el eje, ¿no? Y ese corte con el eje, ¿qué información me daba? La modulación del canal, ¿no? Es El voltaje Early, exactamente. Entonces, pues, permítanme un segundo acá. Tratamos de dibujar esa recta. Quería dibujarla acá con el computador, pero no me está dejando. Entonces, ese corte que yo podría encontrar acá con el eje. Sí, si yo sacara una línea de tendencia y estuviese allí puesta, permítanme más bien, pongo la línea de tendencia, voy a redibujar la roja para que esté aquí allá acorde con ella. Redibujamos la roja. Listo. Entonces, ahora sí. Listo. Yo le calculé una línea de tendencia a esa región de saturación y lo que encontré era que su corte con el eje era en este punto que se llama menos VA, ¿no? Que daba información del voltaje early. Y que si yo quería encontrar lambda, ¿cierto? Entonces lambda era igual a ¿qué? A 1 sobre el valor absoluto del voltaje early, ¿no? Este era la manera entonces de obtener el parámetro de modulación de canal, ¿no? Entonces era haciendo una línea de tendencia en la región de saturación, eh, prolongándola, ¿no? Y encontrando entonces allí el corte con el eje y allí pues encontraríamos cuál es ese valor de BA y por lo tanto lo invertimos y ese es el valor de lambda, ¿no? Esa sería la manera de calcularlo. Si yo trazara diferentes líneas de tendencia, todas deberían llegar a ese mismo punto, ¿no? Si yo hiciera con otra línea acá que fuese, por ejemplo, ese BGS1 que habíamos dibujado al inicio, esa también debería llegar y cortar acá, ¿no? Entonces, pues voy a dibujarla allí y repitamos aquí también el trazo verde. Si yo hiciera ese trazo verde nuevamente, entonces él debería llegar ahí a esa línea de tendencia, ¿no? Entonces, pues es claro que yo podría hacerlo con una fuente de corriente, ¿no? Pues con una fuente de corriente yo lo que hago es garantizar un valor de BGS, cualquiera, puede ser, por ejemplo, el rojo, puede ser de pronto el amarillo. Yo garantizo un valor de BGS, ¿sí? Y lo que hago es empezar a variar, en este caso, por ejemplo, el parámetro de resistencia, que me genera que una variación en el BDS. Reconstruyo entonces, como les decía, esta gráfica de BDS contra ID, busco dónde está la región de saturación y a esa región de saturación pues le calculo una línea de tendencia, calculo su corte con el eje y la invierto y ahí automáticamente podría encontrar el valor del voltaje R. ¿Listo? Lógicamente, pues aquí en este simulador nosotros pues tenemos ya el parámetro de lambda implementado, ¿no? Entonces, si yo llego y simulo este circuito, pues yo debería encontrar que esa gráfica pues ya se construye sola, ¿no? Pues digamos, una de las gráficas ya se construye sola. Entonces, permitamos que él simule, ¿listo? Y ahora pues veamos, entonces habíamos dicho que, por ejemplo, el voltaje del drain, o sea, el voltaje del drain menos el voltaje, pongámoslo, ¿no? Menos voltaje, menos VSS, a ver qué nos dice. Menos voltaje en el nodo VSS.
¿Listo? Entonces, este sería el voltaje de drain source, ¿no? Entonces, fíjense que el voltaje de drain source, efectivamente, con resistencias muy pequeñas, arranca casi en 5 voltios y empieza a disminuir su valor conforme yo aumento la resistencia, ¿no? Aquí, pues, esta primera región sería donde es aproximadamente lineal, o sea, donde quiere decir que eso es saturación. Y luego se sale de saturación y entramos a la otra región, que sería la región de triol, ¿no? Listo. Ese sería voltaje drain source, VDS. Ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, cómo se comporta la corriente respecto a qué, a esa resistencia, pues fíjense que tenemos un comportamiento como el siguiente. Entonces tenemos primero una corriente cercana a 40 microamperios, que era mi corriente de diseño. Entonces miremos acá cuál es la corriente de diseño. La corriente de diseño era 39.72 microamperios. Aquí voy a poner el cursor. Y pues aquí en el transistor de la salida M1, pues voy teniendo diferentes corrientes conforme voy cambiando la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nuevamente, pues por ese efecto de modulación de canal, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo tengo esta región donde se mantiene aproximadamente cerca a ese valor del diseño, a 39 micros, y luego pues vuelvo y salgo de la región de saturación y por lo tanto, fíjense pues que ya no va a funcionar como una fuente de corriente pues bien diseñada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando ustedes diseñaban fuentes de corriente y las conectaban, digamos, caprichosamente a un circuito, ¿no? Sin tener en cuenta ese valor del voltaje del drain? Pues ustedes, por ejemplo, diseñaban 40 microamperios y luego llegaban y obtenían, supongamos, 20 y pues pensaban que era que no, que estaba mal hecha la caracterización o que habían hecho algo malo y demás, pues, ¿no? Pues digamos que si ustedes no tienen en cuenta ese valor del drain, pues no van a poder tener un valor ni siquiera cercano. ¿Listo? Entonces, obligatoriamente siempre tenemos que tener presente ese nodo del drain. Si vamos a conectar ahí, por ejemplo, un transistor amplificador en esa fuente de corriente, pues tenemos que tener en cuenta ese voltaje del drain. ¿Sí? Y no, pues vamos a estar trabajando donde no es. Entonces, bueno, si queremos ver entonces ya la gráfica, si queremos ver la gráfica, por ejemplo, de BDS contra ID, pues algo que podríamos hacer es exportar estos datos, ¿no? Entonces exportemos estos datos y llevémoslos a MATLAB para también tratar de hacer la aproximación aquella del lambda, ¿no? Entonces, pues voy a dibujar, voy a sacar ese valor y voy a sacar este valor, que sería la corriente en la resistencia y el voltaje BDS. ¿Listo? Bien, ahora entonces voy a MATLAB. Entonces aquí en MATLAB ya tengo mis datos en TXT. Voy a importar los datos. Por ejemplo, importo los datos acá. Vamos a poner los datos no como tablas, sino como vectores columna. Vectores columna. Aquí vamos a decir que este se llama R. Vamos a llamar este BDS de una vez y vamos a llamar esto la corriente I de una. Listo. Importamos eso, ya quedó acá en el workspace. Ahora entonces dibujémoslo, ¿no? Entonces digamos que vamos a dibujar BDS contra I, ¿no? Listo. Entonces permítanme acá. Voy a ponerle el ancho de línea de una vez. Listo. Para no tener que hacerle ahí clic. Entonces ya tenemos acá la gráfica de BDS contra ID, ¿no? Entonces fíjense que sí tiene pues la forma que nosotros esperábamos, ¿no? Tenemos una forma pues de la familia de curvas, ¿no? Y la pendiente de esta región pues sería la que tendría que darme la información del voltaje Early, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos sacar esa gráfica? Pues entonces, miremos por ejemplo en qué punto ya nos salimos de región de saturación, recortamos el vector hasta ese punto y lo que hacemos es hacer la línea de tendencia en ese punto, por ejemplo. Listo.
nos diría que esto es cuando X, o sea, el voltaje vale 0,585 y cuando ¿qué? La corriente vale 37 microamperios. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros calcular el límite efectivamente? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es el valor de qué? De la tensión del eje de la tensión cuando la corriente es cero. Necesitamos averiguar aquí qué puntos vamos a utilizar. Necesitamos saber cuáles son los puntos de saturación. Entonces, ¿qué necesitamos saber? El sobrevoltaje, ¿no? Necesitamos saber en cuánto está VGS menos VT. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuánto vale VGS? Bueno, entonces, pues, lo que hacemos es poner cuánto es el valor de VGS, por ejemplo. Fíjense, VGS sería voltaje en este nodo menos voltaje en el nodo VSS. VGS son 1,027 voltios. ¿Sí? En todos los casos, porque acuérdense que estamos diciendo que nos fijamos en una sola gráfica, ¿no? En una sola gráfica de la familia, ¿no? Entonces, VGS 1,027. ¿Sí? Listo. 1,027, ¿qué? Miremos a ver. 1,02701, 1,027. Nos quedamos con ese valor. VGS. Y VT, pues ya sabemos cuál es VT, ¿no? Pues tenemos que mirar VT de cuál transistor. Pues del transistor de la salida, ¿no? De este M1 que es al que le estoy construyendo la gráfica. Entonces aquí me voy y miro VT vale 0,44. Entonces VT0 vale 0,44. 0,44. Listo. Y pues ya puedo calcular cuánto es VOE, que sería VGS menos VT. 0. Profe, ¿podría repetir otra vez cómo se sacó el VGS, por favor? Sí, señor. Pues yo voy al simulador. Si quieren podemos darle entonces un nombre a este nodo para que quede más claro. Entonces llamémoslo voltaje en el gate. Pues básicamente, pues cuál es el valor del VGS. Pues es lo que haya en el gate menos lo que haya en el source. ¿Sí? Entonces lo que hay en el gate, permítanme vuelvo a simular para que él vuelva a tomar los valores para que tome el nombre del nodo. Listo. Entonces, volvemos a lo mismo, entonces yo voy a tomar cuánto vale el valor ¿el valor de qué? El valor de VGS, pues tomo este diferencial, ¿no? El voltaje del gate menos el voltaje del sur. Yo sé que hay una manera de hacerlo con el mismo cursor, pero pues yo prefiero a la antigua siempre. Entonces, bueno, aquí entonces fíjense que ya tengo el valor del voltaje VGS. Y fíjense que para todas las resistencias, pues es un valor constante. ¿Por qué es un valor constante para todas las resistencias? Pues porque yo estoy, nuevamente me devuelvo acá a la gráfica, cuando yo construyo una gráfica de esta familia, fíjense, siempre estoy garantizando que tengo un valor de VGS fijo. Cualquiera que sea, es un valor de VGS fijo. En este caso, pues yo tendría aquí VGS igual a 1,027, ¿sí? Este valor que estoy obteniendo acá, 1,027. Entonces ahí ya simplemente pues calculé cuánto es VGS, 1,027. VT0 lo conocía pues porque yo lo había caracterizado y se lo había puesto a mi transistor, 0,44, y por lo tanto puedo calcular cuánto es el sobrevoltaje, o sea, cuánto es VOB. VOB es VGS menos VT, 0,587. Y lo que yo puedo hacer es, ahora sí, dibujar, por ejemplo,
una línea vertical en esa tensión, o tener en cuenta que esa tensión es la que yo debo tener aquí presente. Entonces, por ejemplo, aquí, este último valor, fíjense que ya cayó de 0,587. ¿Sí? Este 0,585, así sea poco, está ya pasado de la región de saturación. Entonces, yo preferiría no tomar ese valor, ¿sí? Porque ya, así sea poco, ya me salí de saturación. Eso me va a modificar en la pendiente y demás. Entonces, pues, tomemos desde este punto, 0,80591. Listo. Vamos a recortar entonces el vector hasta ese punto. Pues yo, ¿cómo lo hago? Yo exporto los datos al workspace del cursor que acabo de poner y aquí en la información del cursor él me dice cuál es el índice de esa posición. Entonces me dice hasta el 203. Entonces, listo. Yo voy a recortar mis vectores ahora. Entonces vamos a llamarlo BDS, perdón. BDS' y sería el mismo BDS, pero recortado solamente desde la posición 1 hasta la 203. Y también voy a recortar el ID', que sería igual al vector de corriente, en la posición 1 hasta la 203 también. Listo. Entonces calculé ya I' contra BDS'. Ahora, eso se lo puedo mandar a mi herramienta de curve fitting. Listo. Y le voy a decir que los datos de X son I de BDS contra IDP. ¿Listo? Él me calcula una línea de tendencia, como son datos obtenidos, pues no experimentalmente, en el cual tenemos incertidumbres en la medida y demás, pues él me va a tener un R cuadrado ahí, pues de un ajuste muy bueno, igual a 1, ¿no? Pero pues lo que importa es que esa función, y igual a mx más b, ¿cierto? Sería con pendiente m igual a 1,059 por 10 a la menos 6 y el intercepto B sería igual a 3,653 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Ya tengo entonces esos datos. Podría yo construir, por ejemplo, pues podríamos hacer eso. Construirla en MATLAB también esa recta con valores desde tensión muy atrás, a ver en qué punto corta, ¿no? Pues ese sería un ejercicio que podríamos hacer. Entonces, digamos que la corriente extrapolada sería igual a, bueno, más bien hagamos lo siguiente, m igual a 1,059 por 10 a la menos 6. El intercepto sería igual a 3,653 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Y entonces yo podría calcular la corriente extrapolada como, vamos a poner valores de voltaje desde menos, pongámoslo desde menos 40 hasta, ¿qué valor de voltaje? Hasta 5. Perdón, así no sería. Menos 40 con salto de 0, digamos, 2 hasta 5. Listo. Y la corriente extrapolada entonces sería igual a M por el voltaje extrapolado más B, ¿no? Listo. Pongo hold on. Y ahora dibujo el voltaje extrapolado y la corriente extrapolada. Listo. Listo. Entonces fíjense que esa sería, pues lógicamente, esa sería la recta. Y en este punto, fíjense que aquí estaría encontrando en qué punto, pues, cruzaría el eje, ¿no?
A ver, entonces... sería en un punto cercano como a menos 35, ¿no? Fíjense que aquí en este punto ya está en positivo y luego se va hacia los negativos, ¿no? Listo. ¿Cómo lo podemos sacar? Pues matemáticamente, simplemente pues lo que podemos hacer es tomar esa recta que obtuvimos, ¿no? Listo. Entonces aquí dijimos que sacamos una recta, ¿no? Entonces la recta cuya ecuación sería corriente es igual a 1.059 por 10 a la menos 6 volt por el voltaje, ¿cierto? Más 3.65 por 10 a la menos 5. Esa es la ecuación. Y si yo quiero calcular, pues en qué punto la corriente vale 0, pues igualo esto a 0, ¿no? Pues yo digo 0 igual a ese 1.059 por 10 a la menos 6. El valor del voltaje en ese punto es ese que conocemos como VA, que yo lo puse allá en rojo, VA, ¿sí? Y más 3.653 por 10 a la menos 5, ¿no? Listo. Y si yo quiero calcular VA, pues despejo VA y ya está. Entonces VA va a ser igual a menos 3.653 por 10 a la menos 5 dividido entre 1.059 por 10 a la menos 6, ¿no? Y si quiero calcular 1 sobre BA, pues hago al revés, ¿no? Lambda, que va a ser igual a 1 sobre BA, pues invierto esa relación, ¿no? Entonces digo que eso es 1.059 por 10 a la menos 6. Profe, está un poco por debajo de la pantalla. Ah, qué pena. Ahí. Sí. Sí. Gracias. 3.653 por 10 a la menos 5. Y pues podemos darle el número porque tenemos esos datos ya calculados acá en MATLAB. Entonces nos vamos al MATLAB rápidamente y decimos que entonces lambda igual a m sobre b. 0.029. 0.029. Entonces, pues, lógicamente en este caso, digamos que parece infructuoso un poco, porque pues si vamos a ver cuánto daba el lambda acá, pues efectivamente son 0.029, ¿no? Pero pues tenemos que tener presente que en el laboratorio, pues lógicamente hubiéramos tenido algunas incertidumbres en la medida, hubiéramos tenido el efecto también de, bueno, digamos, de los equipos de medida que haría que muy probablemente no nos dé exactamente el 0.029, sino que nos dé un poco por encima o un poco por debajo. ¿Listo? De esa manera entonces caracterizaríamos el lambda y ya tendríamos el modelo completo. Tendríamos el modelo completo de nuestro transistor que necesitábamos tenerlo con K pre, Kn', con BT0 y con lambda. ¿Listo? Teniendo esos tres datos, entonces ahora sí ya nos podemos mandar a diseñar una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo, ya sabemos todos los datos del transistor, que lambda sabemos que es importante, porque si no sabemos cuál es lambda exactamente, o si no tenemos una buena aproximación de lambda y demás, o si lo ignoramos, pues ya vimos que podemos tener cambios en la corriente bastante significativos, ¿no? Podríamos estar teniendo errores del 5%, supongamos que, por ejemplo, tenemos ese lambda que es 0.029, ¿no?
si tenemos 5 voltios y lo asumimos como 1 voltio, entonces pasaríamos de tener el 3% de error, ¿cierto? A tener el 15% de error, ¿no? Entonces, eso nos representa una magnitud de corriente importante. Entonces, sí tenemos que tener presente ese lambda cuando vamos a hacer un diseño de una fuente de corriente. Y pues, ¿cómo haríamos ese diseño de la fuente de corriente? Pues entonces, vamos a tomarnos acá el momentico para hacer eso. Listo, permítame entonces copiemos esta imagen que teníamos acá. Listo. Entonces vamos a partir de ese circuito. ¿Sí? Ese es nuestro circuito de diseño. Vamos a partir entonces también de decir que nuestros dos transistores pues distan en un 5%, por ejemplo. ¿Sí? Distan en un 5% aproximadamente sus valores de BT y de KP. Y pues yo les voy a dar más o menos cuál es el flujo de diseño y ustedes van a tomar sus valores que midieron, o bueno, que sacaron de sus simulaciones, y ahí tendríamos entonces un ejercicio que hacer, ¿listo? Entonces, pues, ¿cómo hacemos ese diseño? Vamos a tener que, esta es la corriente, I1, y esta es nuestra corriente de diseño, ¿sí? I1, por ejemplo, vamos a darle el valor de la fuente de 40 microamperios. ¿Listo? Vamos a tener por el otro lado esta corriente I2, que podríamos llamarla también I de referencia. ¿Sí? Y vamos a tener acá también, pues permítanme, yo voy a dibujar acá una mancha blanca encima de esta resistencia de 100K. Vamos a tener esa resistencia R2 que termina siendo nuestro objetivo de diseño. ¿Sí? Permítanme también le borro acá el nombre, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decir que R de referencia, se va a llamar R de referencia. ¿Sí? Listo. Esa es la que nosotros entonces tenemos que obtener para poder hacer nuestra fuente de corriente, ¿cierto? En este caso, pues resulta que cuando nosotros hagamos el diseño no necesitamos pensar obligatoriamente en una resistencia de carga, sino vamos a pensar en un voltaje de drain. Ese va a ser nuestra entrada del diseño. Necesitamos saber cuál es el voltaje que vamos a tener en el drain. ¿Sí? Necesitamos saber si necesitamos poner allí 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Por ejemplo, piensen que estamos haciendo un circuito en la ley del tercio y que entonces queremos que aquí en vez de drain caiga 1/3 de la tensión que hay entre VDD y VDS. Pues podemos hacer ese ejercicio, decirlo allí como primer valor. Y entonces el voltaje de drain objetivo, digamos que va a ser BDD menos BSS dividido entre 3. Digamos que vamos a utilizar la ley del tercio. Esa sería nuestra entrada al diseño. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos saber? Pues necesitamos saber cuáles son el K del transistor, KP, llamémoslo KP1. Necesitamos saber cuál es BT1 también. Necesitamos saber cuál es KP2 y cuál es BT2. KP2 y BT2. Vamos a tener que calcular, por ejemplo, estos dos valores, ¿no? Vamos a tener que calcular el valor del BGS1.
Y si calculamos el BGS1, automáticamente tenemos BGS2, ¿no? Sí, ya tenemos esos valores. A ver, ¿qué más necesitaríamos? Nada más. Listo. Entonces ahora sí vamos a pasar a ese flujo de diseño. ¿Cómo se hace el diseño? ¿Listo? Permítanme, alejo acá un poco para que se alcance a ver. Entonces, voy a recortar acá las fuentes que no son tan importantes. Ahí, listo. Entonces, pues, parto de mi lado derecho, ¿sí? Parto del lado derecho para irme hacia el lado izquierdo del circuito. Entonces, lo primero que hago es decir, tengo un valor de la corriente objetivo de diseño, ¿cierto? La corriente I1, que es igual a ¿qué? A 40 microamperios. Y yo sé que eso también es igual a ¿qué? Un medio de Kn' W sobre L BGS1 menos BT1 al cuadrado y todo multiplicado por 1 más lambda por BDS1. ¿Listo? Entonces, en este, ¿qué valores tengo yo? Pues tengo los valores de la corriente, ¿cierto? Tengo los valores de Kn', tengo los valores de W sobre L, tengo los valores de BT, ¿cierto? BT1, tengo lambda y tengo BDS. Por lo tanto, lo que hago aquí con esta ecuación es hallar BGS1, ¿cierto? Una vez hallé BGS1, entonces recordemos que esto implica que ya conozco BGS2, ¿no? Porque son iguales. ¿Listo? Y una vez tengo BGS2, pues entonces, ¿ahora qué hago? Me voy hacia la otra ecuación, digamos que sería un segundo paso. Mi segundo paso sería entonces, ahora no conozco la corriente, ¿no? Digo, I de R, no la conozco, va a ser igual a ¿qué? Un medio de Kn' W sobre L, este sería Kn'2, BGS 2 menos BT2, todo elevado al cuadrado, y lo multiplico por 1 más lambda por BDS. ¿Listo? Ahora, para este, ¿qué son los valores que tengo? Pues tengo los valores de KN2, tengo los valores de W sobre L, tengo los valores de BGS2, de BT2, de lambda y de BD. Por lo tanto, ahora mi incógnita sería IR, ¿cierto? Entonces, si mi incógnita es IR, pues hallo IR, soluciono o resuelvo esa ecuación. Entonces aquí yo digo hallar IR, ¿cierto? Y por último, pues ya cuando conozco IR, pues ya puedo calcular la resistencia de referencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir que la resistencia de referencia, ¿a qué va a ser igual? A la división entre lo que tenga de tensión cayendo en ella, ¿cierto? Que vendría siendo, pues básicamente, BDD menos BSS
¿sí? Menos el BGS, BGS2, ¿cierto? Y lo divido entre la corriente IR, que fue la que calculé allá en el paso de atrás, y ya entonces habría resuelto absolutamente todo mi circuito. ¿Listo? Entonces, ese es el flujo de diseño con las fuentes de corriente espejo, simple, MOS. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Pues es básicamente darle números. ¿Qué números le tienen que dar? Pues los números que ustedes calcularon de sus estimados, del BGS, perdón, del BT estimado y los KP estimados, y lo que deben hacer es darle diferencias a los dos, ¿sí? Digamos que, vuelvo y les digo, en la teoría nosotros, ¿qué es lo que a veces hacemos? Pues hacemos simplificaciones, decimos que, por ejemplo, los transistores son idénticos o que distan del W sobre L o que tienen valores muy parecidos, en fin. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el proceso completo para garantizar que estamos resolviendo el circuito de buena manera y que vamos a obtener el resultado final que necesitamos. ¿Cuál es el resultado final que necesitamos? Que en esta resistencia R1, en esta resistencia R1, cuando el voltaje de drain sea igual al tercio del voltaje que cae entre los dos, entre BD y BSS, perdón, eh, la corriente va a ser exactamente igual a 40 microamperios. Ese es el objetivo de diseño. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que ustedes diseñen un amplificador y quieran tener 40 microamperios. Luego hacen un diseño de una fuente cualquiera y no les da 40, sino les da 45. Ese 45 de esos 5 microamperios de corriente les representan un cambio significativo en muchas variables de ganancia, en la transconductancia y demás. Y por eso es que nosotros necesitamos lograr diseños de corriente con bajos errores en esas estimaciones, ¿listo? Entonces, pues ese es el trabajito que les queda para este resto de clase, ¿listo? Van a asumir que los dos transistores están diferentes en un 5%, ¿sí? Tanto en el valor de Kp y Bt, o sea, distan en 5%, ustedes deciden si 5% superior, 5% inferior, cuál es el que tiene el 5% superior que el otro, ¿sí? Y hacen su diseño de una fuente de corriente teniendo en cuenta ese flujo de diseño que les acabo de mostrar. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una pregunta, digamos, en el caso de cuando se calcula la tensión early, que pues que básicamente calculábamos el sobrevoltaje, o sea, ahorita lo calculamos, se calculó con la tensión de umbral especificada por el fabricante. En el caso de cuando lo vayamos a implementar nosotros ahí tendríamos que usar el estimado, ¿cierto? Sí, sí, se utilizaría el estimado y como en todos nuestros casos, si usted recuerda, la estimación era una estimación por encima, entonces lo que haríamos es igual garantizar que sí o sí igual va a estar en saturación, porque nosotros nunca llegamos al valor del BT por debajo, o sea, nosotros no subestimamos el valor del BT, sino lo sobreestimamos. Entonces, cuando le restamos eso al valor del BGS, pues lo que estamos haciendo es que igual garantizaríamos que estaríamos siempre en esa región de saturación. ¿No? Vale, profe, Sí, gracias. se hace con el valor se hace con el valor del estimado, sí, sí lo haríamos con el estimado. ¿Listo? ¿De pronto alguno más tiene una duda? Todos. Profe, ¿el trabajo que va a tocar hacer está en Moodle? No, señor, se lo acabo de mencionar. La idea es que tiene que quedar actualizado en la wiki. La guía, pues sí está por ahí. O sea, la guía la puedo poner pública, pero no es. O sea, la idea es que hagan la simulación de esto que les acabo de pedir. Tiene que quedar en su wiki. ¿Alguien más? De pronto. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia?
Profe, ¿se diseña únicamente con el NMOS? Sí, señor, sí, con el Enemos. Por el momento vamos a hacer frente a Enemos. Bueno, entonces si no tienen más dudas, pues por el momento ya, pues la sesión de hoy, digamos, guía iría hasta aquí. La siguiente semana, entonces, pues tienen que tener su diseño de la fuente de corriente ya. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en un circuito de amplificación. Vamos a estar viendo cómo se hace ese proceso de juntarlo con una tapa pues, amplificadora, cómo debemos garantizar pues, que eso va a operar de una u otra manera, teniendo en cuenta ahora sí el efecto del cuerpo, ¿no? Eso es lo que viene adelante. El efecto cuerpo para poder estimar cuánto sería el valor de BT del otro transistor y por lo tanto, pues ahí sí calcular una buena tapa amplificadora. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, quedo pendiente entonces de cualquier duda que tengan. Por favor, adelanten este trabajo en sus, en sus wikis, con los que pues quedamos pendientes de lo de los equipos. Yo les estoy contactando apenas vayamos teniendo información. Creería yo que la otra semana ya estaríamos enviando eso y pues vamos revisando. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias entonces por su atención y estamos hablando entonces. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Bueno, gracias a usted. Gracias, profe, que le vaya bien.